Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren bien. Yo soy Rocío y llevo la comunicación de la AAI. Bienvenidos una vez más a Diálogos de Luz en la Red. Estoy emocionada porque esta vez tenemos un panel completamente latino. Y antes de empezar quería avisarles que estamos teniendo unos problemas técnicos para el directo de Facebook, pero nada, lo vamos a resolver y así pueden compartir el enlace. Y también, pedirles de favor que se desactiven el audio y el video para que no interfiera con la señal. Y si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo por el chat y la pasamos al moderador y a los ponentes. Por cierto, les quiero presentar a Ezequiel Novilli, que nos va a acompañar esta tarde, que muchos de ustedes ya lo conocen porque fue tesorero de la antigua Junta Directiva y desde 1988 lleva haciendo diseño de iluminación escénica y es un artista visual. Y hola, Ese, mil gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, no he sido tesorero, he sido secretario porque no pasa nada. Como tesorero soy muy malo. Por suerte no he sido tesorero de la asociación. He estado como secretario y trabajando en donde se pueda. Pero justo lo de tesorero es lo que menos me gusta. Primero, agradecer a la asociación por darme esta oportunidad de moderar este diálogo, esta nueva junta que está haciendo un montón de cosas muy interesantes, a pesar de todos los temas que hay con la pandemia, la pospandemia y etcétera, que está haciendo difícil este traspaso, pero que está de a poco creciendo y haciendo un montón de actividades súper interesantes y muy productivas. Y también de agradecer a todos nuestros patrocinadores que gracias a ellos hacemos posible que podamos seguir existiendo y trabajando y haciendo un montón de actividades a favor de la luz, del reconocimiento profesional de los iluminadores, de seguir creciendo como profesionales y los demás objetivos que tenemos como asociación. Pues en este diálogo de hoy tenemos a tres ponentes que conozco muy bien, que son grandes iluminadores de la escena latinoamericana y también internacional, porque no solo realizan su labor en sus lugares de origen, sino también en todo el mundo o a donde les llamen. Y voy a ser breve, pero los voy a presentar de a poco. Voy a ir en orden alfabético para no que haya problemas de egos y estas cosas. Tenemos a Gonzalo Córdoba, que es el actual presidente. Hola, Gonzalo. Es el actual presidente de ADEA, la Asociación de Diseñadores Escénicos Argentinos. Con ellos tuve la suerte de contactar hace unos cuantos años atrás, cuando estaban intentando formalizar esta asociación, que yo sé que hay mucho tiempo de trabajo anterior a que se haya formalizado. Gonzalo ha realizado diseños de iluminación para directores como Rubén Schumacher, Andrés Heller López, Alfredo Arias, Mariana Oberstern, Silvio Lang, Cintia Miraglia. También ha hecho cosas en danza, producciones en ópera, ha hecho escenografía y luces para Leonor Manso. Bueno, tiene una dilatada carrera como iluminador, como director, y además, algo que me gustaría destacar, ha escrito 2 ensayos sobre iluminación escénica. Uno es La trampa de Goethe, que tengo por aquí, que ya les muestro, un libro muy recomendable. Y otro de la iluminación escénica, que ese me lo debes, Gonzalo, ya me dices dónde adquirirlo, que están editados por El Rojas. Tiene un montón de premios de Teatro del Mundo, del Experimento Damantal, premios ACE del 2005 por Las Troyanas y Enrique IV, en el 2007, en el 2009, La Estrella de Mar. Bueno, varios premios que pueden ver en su biografía, que no los voy a enumerar porque son muchos. Además, algo muy interesante que me gustaría destacar de Gonzalo, que le conozco hace muchos años, que es profesor titular de la Universidad Nacional de las Artes en la materia de Proyectual 2, en Historia de la Iluminación Escénica, y es una carrera que es a nivel universitario,
que apareció en Argentina justo el año que yo me venía para España y que bueno, que en Argentina sí tenemos, pero que aquí en España no, y es algo bueno, que a ver si nos da tiempo para hablar de eso. Luego, Horacio Efron, un amigo desde hace muchos años, tuve la suerte de trabajar con él desde mis comienzos. Hola, Ruso, le conocemos como el Ruso ahí, entre amigos. Y él comenzó en 1984 como asistente de iluminación y a partir de ahí descubrió la iluminación y fue trabajando en todas las partes, en todas las áreas que comprenden la realización de un montaje de iluminación, desde programador, técnico, operador y jefe de iluminación, tanto para producciones nacionales e internacionales. Ha diseñado iluminación para ópera, teatro, festivales de música, eventos, etcétera, por nombrar algunos, la Coronación de Popea, Flauta Mágica, Don Giovanni, el Teatro de las Maravillas, Mahagony, bueno, montones de obras que yo prefiero que las vean en su biografía, que lo busquen, lo googleen. Tienes una página web súper interesante con un montón de trabajos y también es miembro fundador de ADEA, de esta Asociación de Diseñadores Escénicos Argentinos. Y además, no por ser el último, sino por orden alfabético, Pablo Pulido desde Uruguay. Pablo Pulido es un asociado es el primer asociado latinoamericano de la Asociación de Autores de Iluminación. Él lleva más de 20 años en el mundo de la iluminación, desde que la encontró, y ha estado siempre indagando como autodidacta, buscando todo lo posible con el mundo de la iluminación en las artes escénicas, tanto a nivel técnico como a nivel artístico, y actualmente es el responsable de iluminación del Ballet Nacional de Sodre, de Uruguay, y es docente del taller de iluminación en tercero y cuarto en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Montevideo, la EMAD. Por nombrar algunos de sus trabajos, tenemos títulos como El Corsario, La Viuda Alegre, El Lago de los Cisnes, La Sílfide, Manon, Onegin, bueno, y demás diseños. El último podemos destacar en 2021, que es El Mago de Oz, que ahora, bueno, hola Pablo, ahora nos vas a contar un poquito acerca de todo este trabajo que tenemos, que tienes ahí realizado, ¿no? Y para empezar, me gustaría un poquito que se autopresenten, que amplíen un poco esta presentación que he hecho yo y que comenten un poco acerca de, que siempre es muy interesante, sobre todo para las nuevas generaciones de estudiantes que quieren dedicarse a este mundo y conocer cómo es, acerca de cómo ha sido vuestro origen, cómo han encontrado este mundo de la luz, qué formación han tenido, si existía alguna formación o no, o cómo se han formado. La mayoría somos todos autodidactas, pero bueno, desde dónde, cuáles han sido sus referentes y vuestro desarrollo profesional en este origen y qué géneros han tocado. Para ir por orden, empezamos con Gonzalo. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Un placer estar acá. Gracias por esta oportunidad para contar un poquito en fin, de dónde venimos, cómo somos y qué podemos compartir. Bueno, a ver, yo empiezo como actor, ¿sí? Yo empiezo a estudiar actuación. Básicamente hago toda mi carrera de actor. No sé exactamente qué era lo que me fascinaba de la actuación, pero había algo de eso que fue muy fuerte, porque combinaba la carrera de actuación con mis estudios de técnico electrónico. Entonces, de alguna manera, ambas cosas me pagaban la carrera. Creo que había algo que era interesante que tenía que ver con comprender el fenómeno desde adentro, que a mí me parece que fue bastante útil cuando empecé a trabajar como técnico de teatro para pagarme la carrera de actor. Y a partir de eso empecé a desarrollar todos los estudios que tenían que ver con dirección, danza, hice de todo. O sea que asistencia de dirección, estudiaba como todos los elementos que tenían que ver con la práctica escénica, entendía que había que hacer eso y que formaba parte de una forma posible de entender el ámbito. Digamos, el trabajo siguió desarrollándose, aquello que empezó como puro conocimiento técnico se transformó
en que me bajé del escenario definitivamente por el entrenamiento y el tiempo que exigía la actuación en un lugar que ya no me estaba interesando. Y empecé a desarrollar digamos, los conocimientos más bien estéticos, ¿no? Porque en ese momento, cuando uno empieza de la técnica, empieza como desde adentro hacia afuera, ¿no? O sea, empieza desde la práctica hacia el conocimiento. Entonces, en esa lógica, empecé a hacer diseños, o no sé cómo se llamarían en ese momento, organizaciones de luces con ondas, ¿no? Con pequeñas compañías que de repente parecía que estaban buenas, que uno nunca sabe muy bien qué hizo y el valor y las decisiones que tomó, pero empezaban a funcionar. Y trabajé mucho con la danza de los 90 en Argentina. Empecé a hacer mis primeras experiencias en teatro, dirección técnica, empecé a viajar por el mundo, a trabajar de técnico afuera, trabajé de técnico en Alemania, en varios años de festivales, eso estuvo bueno, me formé, tuve seminarios afuera, todos parciales y cortos. Y bueno, y de alguna manera eso fue siguiendo su rumbo, luego fue el teatro comercial, la ópera, y hoy básicamente casi te diría que solamente la ópera. Y bueno, y trabajos que aparecen alrededor como arquitectura o arte, ¿no es cierto? Pero en general, digamos, la lógica apunta como a ese lado. Así, una especie de resumen rápido. ¿Está bien? Más o menos. Un resumen bastante rápido porque yo que te conozco de hace muchos años, vamos a dejar a los compañeros, pero nada, muy bien. Sé que hiciste, bueno, ya me acuerdo de la época de Norm Schwartz, de Lighting Switch Design, de toda esa época que ya estabas ahí en el Rojas trabajando, en el Centro Cultural, haciendo un montón de cosas potentes y bueno. O sea, tuve la suerte de pasar por algunos estadios que me marcaron. El trabajo del que haces referencia a vos fue muy importante, de hecho me sigo escribiendo con Norm cada tanto porque fue un momento importante, creo que fue año 2000 eso. Y la verdad que, digamos, ahí aprendí una parte importante de ese trabajo que es la organización. Bueno, digamos, se van mezclando como los temas, pero de alguna forma sí, tengo montones de relatos ahí, pero me parece que, bueno, vamos a decir, van a ir apareciendo. Seguro. Horacio, tu turno. Bueno, buenas tardes a todos desde aquí de Argentina. Gracias por esta convocatoria a la asociación. Gracias Ezequiel y demás de la asociación por este momento para compartir con todos los que nos están escuchando, viendo y demás. Comencé como técnico de iluminación directamente. La verdad que no tenía ninguna relación ni con la electricidad, ni la electrónica, ni nada que ver. Ni trabajaba de eso, surgió como algo fortuito. Mi hermano técnico electrónico comenzó a trabajar en una empresa y eso lo llevó a tener su propia empresa y nada, me enganché, vi cómo era eso, me gustó aprender, fui a ver mis primeros espectáculos que hacían ellos, digamos los de la empresa, y bueno, nada, como decimos acá, flashé esa movida, la libertad que te daba el tipo de trabajo y lo que sucedía con los elementos que trabajábamos en aquel momento en la escena. Principalmente eran shows y algunas cosas de teatro musical. Y bueno, finalmente me decidí a dejar el traje y la corbata colgados en el placar y me puse la ropa negra de técnico escénico y comencé mi carrera, mechando diferentes actividades dentro de la técnica, aprendiendo todo lo que significa un montaje, cuáles son los pasos a seguir, conexionados, estructuras, todo el avance que fue teniendo Argentina en el respecto de empresas de rental, que fueron mis comienzos, hasta luego de decidirme y dedicarme a algunas situaciones que se fueron dando también fortuitamente de diseño, y empezar a probar. Como decía Gonzalo, vaya a saber qué es lo que se veía, ¿no? A uno le parecía que estaba bueno, y por ahí me acuerdo de algunas cosas y digo, mamá mía, esos colores que ponía, por qué ponía esos contras así, qué sé yo, pero bueno, parte del aprendizaje, parte del hacernos, ya que no había otra manera de aprender esta profesión que fuera trabajando, haciéndolo. Así es como me formé, tomé algunos cursos y luego comencé
con la era de videos y más cercano a internet y acercarme a otros iluminadores, inclusive trabajo que hacía con la empresa con iluminadores extranjeros que empezaron a venir a Argentina, algunos intercambios, a ver otro tipo de shows, con otro tipo de luminarias, otro tipo de espectáculos teatrales, que me fue entusiasmando y fue un poco de lo que me nutro hoy por hoy y hace ya un tiempo a realizar. La verdad que mi interés es por las artes escénicas en general, no me dedico solo a una cosa. Hace tiempo que me estoy dedicando a la ópera, pero como vos bien decías ahí, Ezequiel, shows musicales, festivales, ópera, teatro, eventos empresariales o exposiciones, expositivos, diferentes tipos de eventos. Tengo una deuda todavía con la danza, hice muy poco, muy poco, y me interesaría abordarlo, ya llegará, supongo. Y esa fue mi formación. Comencé a viajar también con los espectáculos, ya sea con shows, inclusive con la ópera, llevando ópera argentina a diferentes partes del mundo, del globo. Y también es muy nutritivo para poder también acercarse a otros iluminadores, formas de trabajo, organizativas. Y bueno, el resultado es esto que ven al día de hoy. Muy bien, gracias, muy bien. Pablo, por favor, preséntate un poquito tu experiencia, tu origen, tu formación, tu desarrollo profesional, los géneros que has tocado para el resto de la audiencia. Bueno, hola a todos, agradecer a la asociación por la invitación y estar como exponente junto a estas dos bestias de nuestro país hermano. Bueno, yo empecé en el año 98, fue muy loco porque empecé muy diferente, yo empecé con discotecas. Quería entrar gratis, no tenía dinero para la entrada, entonces lo que hacía, íbamos a los bailes y ayudaba con la descarga del camión. Entonces tenía un amigo que era el que pasaba música, un día faltaba uno para cargar los parlantes, lo ayudé. Ese día el de luces fue, al otro día había baile también, al otro día no fue. Y había que conectar las luces. Y como yo estuve con el de luces conectando, me di cuenta enseguida cómo funcionaban. Eran unos secuenciales con unos pares. Bueno, no viene el de luces, eran las 5 de la tarde, el baile empezaba a las 7, fui, conecté, empezaron a andar las luces y ahí entré en ese mundo y no me moví más. Desde aquel entonces trabajé en discoteca hasta el año 2012, de corrido. Bueno, básicamente, puedo decir que me hice solo porque en donde estaba muy bien equipado el lugar y pude hacer bastantes pruebas, espero que el dueño no esté viendo porque muchos equipos se rompieron. Y pude hacer prueba y error, romper, entender cómo funciona. Y, por ejemplo, en aquel entonces, entender cómo era el DMX fue muy, pero así, muy raro, porque yo no entendía cómo se contaban los canales. Entonces desarmé un equipo y pensé, debe ser un canal por función. Y de esa manera, con los switch, empecé a ver, dije, mira, capaz que si sumo, este lleva 6, el próximo es el 7, y así fui entrando. Y gracias a investigar de esa manera, también me volqué hacia el lado del diseño, porque yo cuando diseño, parto desde los equipos, desde qué equipo me rinde, qué me va a servir, qué es lo que necesito. Ni que hablar de conocer el espectáculo. Pero básicamente empecé por ese lado. Y con el tema del estudio fue viajando. Viajo y trato de poner un entrenamiento o dos en el itinerario del viaje. Llevarme algún aprendizaje o juntarme con alguien para poder intercambiar ideas o métodos. Básicamente por ahí es eso, Ezequiel. Bueno, fenomenal, muy bien. Tenemos como
cada uno su visión de cómo ha comenzado esto. Y ahora lo que me gustaría que me comentaran un poco para continuar con la charla es un poco los referentes profesionales que han tenido, ¿no? Qué fuentes de estudio, cómo, si bien muchos de nosotros nos tocó empezar, como decía Horacio, o como decías vos, Pablo, acerca de un golpe sin saber nada de lo técnico, una vez que esta luz nos ha fascinado, que nos ha atrapado, que nos ha cautivado, de querer aprender acerca de los demás, ¿cuáles fueron vuestros referentes o vuestras fuentes de estudio de cómo esta parte técnica que desconocíamos y que nos atrapó, lo que contabas de la era digital del DMX, etcétera, cómo le hemos dado esta visión estética, esta visión artística a la luz, ¿no? Pues nosotros trabajamos la luz en un medio que no es el técnico puro y duro, sino que tiene una relación con todas las artes escénicas, con la ópera, la danza, el teatro o los conciertos, ¿no? Entonces, Gonzalo, tú que eres un poco el más como docente y como que vienes de ese área, ¿cuál es tus referencias? Es interesante el planteo porque cuando escuchaba que Pablo decía yo parto de los equipos, ¿no? O decimos nosotros, yo me pongo la ropa negra, dijo el ruso, ¿no? De ahí hay un lado en donde la construcción del diseñador se hizo en Argentina y en Latinoamérica, supongo, en la práctica, ¿no? Digamos, esto es muy reciente la academia. Entonces, la construcción de las referencias en este sentido son siempre a nivel maestro-alumno, ¿sí? Son como artesanos, ¿no? Cuadros que uno se fascina, respeto por una persona, ¿sí? Entonces, es curioso cómo la pedagogía se instituye con esta especie de cosa medio ancestral, ¿no? De respeto por el que me enseñó y el respeto por el conocedor, ¿no? El famoso mito del oficio y la construcción, ¿no? Igual esto da para una discusión que me van a tirar con un avión. Pero ya te veo la cara, digamos. Pero yo no creo que haya, no sé si hay efectivamente un pasaje de arte a estética, sí, a técnicas estéticas, pero sí que hay un momento en que las técnicas empiezan a mostrar tanto sus beneficios como sus desastres. Entonces, ahí es donde yo tengo que hablarte de referentes. En realidad, mis referentes fueron directores de teatro, ¿sí? O sea, directores que trabajaban cuadros completos, que me obligaban a mirar obras de, no sé, de Cantor, de Pina Bausch, ¿sí? Digamos, de gente que me hacía ver espectáculos que consideraba como de calidad y tratar de entender qué era lo que me quería decir, ¿sí? Desde su práctica de dirección. Entonces, creo que la mayor influencia ha sido gente que me ha hecho pensar, ¿no? Y ahí vuelvo a contraponer porque me pareció muy, muy clave lo que dijo Pablo ahí, ¿no? La idea del partido del equipo. Vuelvo a contraponer la idea de tecnología. O sea, yo viví en Argentina, creo que el ruso, no sé si el ruso es más chico que yo, o no sé. Yo llegué a vivir los primeros, no sé, pero digo, hay un lado en donde yo recuerdo cuando pasé el primer teatro al segundo, donde acá teníamos acetatos de plástico, ¿sí? Año 89, y pasé a un teatro de loft que tenía filtros Rosco. Era toda una locura, yo no había visto luz de color en mi vida, ¿sí? O sea, era realmente una locura. No sé cómo explicar la sensación. Porque no me pasó nunca más después. Pero era un salto tremendo, de 5 colores de acetato a 20 tonalidades, ¿no? Y ni hablar después cuando pasamos de filamento a halógeno. Para mí fue todo ese momento fue todo mi origen. Entonces, todo siempre desde la lógica de lo artesanal. Entonces, la construcción la construcción del diseño seguía los cánones de la plástica. ¿Sí? Eran como armar la escena bonita, digamos, pintarla plásticamente, equilibrada, simétrica, con contrastes incontrolados, etcétera, etcétera. Digamos, cómo construir un cuadro. Eso en definitiva es parte de esta formación medio artesanal que recibimos todos. Yo hay un lado donde yo quiebro es cuando tengo que hacer realmente un trabajo de organización. Cuando tengo que ir a un teatro en Estados Unidos, por ejemplo, y tengo que organizar
seriamente una preproducción y un diseño sobre una construcción zonal o una redistribución de material basada en una planta de repertorio, cuando tengo que trabajar con esquemas en los cuales se sobrepone como la desorganización. Y ahí tuve que estudiar. Ahí la práctica no alcanzó. ¿Sí? Ahí hay que agarrar un libro, entonces agarrás Neil Fraser, agarrás Gili, agarrás, estoy tomando algunos modernos, pero digo, nosotros literatura norteamericana, porque, digamos, porque toda la formación más en términos de infraestructura viene de ahí. Y aparte porque los primeros libros no eran libros que se ocuparan de la estética, ¿sí? Sino más bien de técnica en función de una idea del diseño plástica, pero no había una idea de estética particular. De hecho, los primeros libros están apareciendo ahora, creo yo, que piensan un poco la cosa separada. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto para no irme? Porque es un tema ahí que ya me fascina y sí voy a hablar de más, por eso me van a tener que cortar. O opinemos todo, digamos, porque si no, digamos... pero digo, es como que la verdad que creo que, digamos, que lo más fuerte para mí fue incorporar realmente formación sobre infraestructura norteamericana, manejando los planteos estéticos europeos, que es lo que tenemos en la cabeza los sureños, ¿no? En definitiva. No sé acá qué opinan mis compañeros, pero digo... A ver, coincido con algunas cosas y por otro lado tengo mi formación o referentes vienen por otros lugares. Creo que son los caminos que hemos tomado diferentes personas en el mismo país. Lo podemos extender también a Uruguay y países cercanos. Como te dije, lo mío fue fortuito y mi incursión pasó a través de la técnica directamente porque fue incursionando a través de empresas de rental, de equipamiento de iluminación, donde los dueños diseñaban, donde gente que trabajaba en la empresa, que alguno está aquí, como Carlos Márquez, diseñaba también, como te digo, generalmente shows y algún teatro musical, pero generalmente shows. Entonces comenzó mi conocimiento a través de la técnica y de ver estos iluminadores que para mí estaban y están allá arriba, por ser a quienes fueron los que me hicieron entrar en este mundo de la iluminación. Más allá de conceptos organizativos y demás. Yo creo que eso viene después y como coincido con Gonzalo en que recién ahora está comenzando un análisis más cercano a lo estético de nuestro trabajo, de nuestra profesión, nuestro oficio en ese momento, contactarse con el oficio, con esto de lo artesanal, con esto de la prueba y error, con esto de ver al iluminador con el que te referenciás, argentino, en algún momento los que venían de afuera, y poder ver esos trabajos más allá de la técnica, que fue lo que despertó más mi curiosidad, ¿no? Poder ver que más allá de la técnica, más allá de tener X cantidad de luminarias o tipo de luminaria, podías desarrollar algo visualmente interesante, algo que tenía que ver con el desarrollo de la obra o del concierto, de lo que fuera, y poder aportar desde nuestro lugar, ya no desde lo que contábamos como herramienta para hacerlo, sino pensando qué hacer para luego decir, bueno, tengo esto, entonces tal situación la resuelvo de tal manera con esta técnica. Para mí fue muy provechoso en mi carrera actual todo lo que hice como técnico de iluminación, todos esos conocimientos. Y me doy cuenta, o me empecé a dar cuenta, al empezar a trabajar como diseñador en producciones un poco más grandes que las que venía haciendo, a viajar un poco y darme cuenta que nos une a todos una misma situación, nos une a todos, digamos, no encuentro diferencias con eso, y entonces viajar y conectarse. No soy de leer mucho sobre iluminación, no he encontrado en su momento algunas cosas en inglés que me pudieron guiar, algunos libros, y no tengo una formación académica, sí, algunos cursos, algunos talleres, algunos congresos, videos inclusive de gente
de iluminadores charlando, hablando o exponiendo sus trabajos. Pero creo que mis referentes han sido muchos, algunos muy cercanos, como dije, Carlos Márquez, Cabezón Aguilera, Del Mastro también lo he visto, y he visto algunas cosas más de show que de musicales de él, y sumado a artistas extranjeros que venían con sus iluminadores y poder ver cómo aplicaban eso que nosotros veíamos, la técnica, los faroles, cuánto tenemos, qué no tenemos, cómo lo resolvemos, con una manera un poco más, más sencilla, no tan enredado en qué utilizar, sino en qué lograr, y luego buscar de lo que tenemos qué utilizar. Algo por el estilo. Muy bien. Pablo, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia, de tus referencias, cuando empezaste, a quiénes admirabas o de dónde sacaste toda la fuente de información para inspirarte? Bueno, yo particularmente nunca fui muy de asistir a shows, ni ir a espectáculos, ninguno. Lo que hacía, me acuerdo clarito en el año 2000, que recién arrancaba el internet y todo eso, siempre partí desde los equipos. Miraba la demo, entraba a internet, me fijaba la demo de los equipos, cómo funcionaban, para qué servían, cómo reaccionaban. Ahí es donde aprendí el tema de los dimmer, el dimmer de los móviles, que tienen diferencia, 8 bits, 16 bits. Siempre buscaba marcas, diferentes marcas, para ver la diferencia de qué equipo. Pero como referencia así de espectáculo no tengo. Mirá, hay uno solo que me gusta mucho lo que hace, que es Roy Bennett. Me encanta lo que hace, me parece, no sé, en todo, ya hasta en el video me parece que es muy bueno. Pero después partí siempre del equipo. O sea, me pensaba en algo, en un espectáculo, y ya pensaba, bueno, siempre partiendo de qué equipos tenemos en Uruguay. Entonces, si tenemos tal equipo y tal equipo, perfecto, me los estudio para poder sacarle el mejor provecho. Pero no tengo referente así muy marcado. Hoy en día sí puedo decir que tengo referentes. En la danza tengo a Nicolás Fischer, que lo super sigo, que es de la asociación, a Cornejo, miro por YouTube, miro videos, me leo el libro que sacó la asociación, y de ahí he aprendido un montón de soluciones y cosas que a uno, sin haberlo estudiado, las ha aplicado. Y eso yo creo que es también un tema de formación propia, ¿no? De haberse metido un poco y estudiado los equipos. Perdón que sea tan reiterativo, pero esa es mi realidad. No, pero está bueno, que digamos, es la verdad, digamos, a ver, digamos, el tema recurso es un tema que nos atraviesa a nosotros de una manera muy, muy medular, no es que, ¿no? Creo, no es solamente un problema de herramienta o de decisión, digamos, es una cosa que está en la matriz de nuestra creación, incluso creo hasta algunos niveles que son muy complejos, porque mucha gente o alaba las ideas que surgen por la falta de recursos, o al revés, no hace nada porque no tiene recursos, ¿no? Entonces, digamos, es un tema conflictivo, es un campo muy, muy fuerte. Perdón, Russo, que justo así te doy la palabra y es un poco la siguiente pregunta que teníamos planteada. No sé si, sé que tienen unas imágenes que por favor las piden cuando las necesiten para ilustrar un poco la charla y poder ver un poco el trabajo y de lo que estamos hablando, pero es un poco también hablar ahora de la tecnología y las herramientas, ¿no? Y con la teoría, porque esto es la iluminación, es la luz en el arte, en las artes escénicas, en este caso, y
Y para todo arte, la palabra arte se divide en dos partes: arts, que es la sensibilidad, y te, que viene de tecné, de la técnica. Entonces es utilizar una técnica con una sensibilidad. Entonces, lo que estás diciendo, Pablo, que partes de la técnica para encontrar esa sensibilidad de cómo expresarte. A mí me gustaría, y este estigma que hay, ¿no?, de que nadie es profeta en su tierra, y que con lo que decías, Gonzalo, de tengo que ir a Estados Unidos y ahora tengo que demostrar, tengo que hacer algo serio porque estoy yendo a la primera liga, y a veces sentimos que en Latinoamérica, este es un diálogo que habla de un poco de lo que hay en Latinoamérica, ¿no?, donde parece que vamos por detrás, o por lo menos cuando empezamos, la diferencia, lo que hablaba García Márquez, esta diferencia de 100 años, en su libro de 100 años de soledad, donde hay una diferencia entre lo que está pasando en Europa, en el primer mundo, y en otros lados es muy grande. Yo recuerdo que en otros lugares tenían luces móviles, estaban los Barilay, y nosotros veíamos como algo imposible a que llegara eso a nosotros. Y luego hubo una aceleración tecnológica donde esa tecnología que estaba en otros lugares, nosotros sí la podíamos aplicar. Entonces, ¿cómo es esta relación que hay con estas herramientas, con esta tecnología que por momentos es dispar? O ayer en el ensayo, cuando estábamos haciendo las pruebas, comentábamos de que suceden cosas muy extrañas donde tenemos la mejor tecnología pero la producción no lo es, o al revés, donde tenemos una gran producción pero no tenemos la tecnología. Y cómo resolvemos cómo solucionamos estas diseños de iluminación. Asimetrías. Pero le toca al ruso que quería hablar. Ahora te toca último, Gonzalo. A ver. A ver, mi primera relación con la tecnología ya más actualizada de móviles fue a través de un video. Fue la presentación de Barilite en el mundo con el tour el Mama Tour de Genesis, que era como nuestro espectáculo de ver y decir cómo hacen todo eso, y empezar a buscar revistas, en ese momento, por supuesto, de qué se trataba esta tecnología, de qué se trataba esto que cambia de color, que se mueve, que tiene gobos, que era tremendo. De hecho, lo vimos hace muy poco, creo que hace un par de días con Carlos, veníamos rememorando algunas cosas, y nada, sigue siendo hoy como una clase del uso de las nuevas tecnologías, que me parece que eso es una de las cuestiones, ¿no? El uso que le damos a estas tecnologías. Yo recuerdo una de las primeras óperas que hice para una asociación acá en Buenos Aires, privada, que había pedido móviles, ¿no? Había pedido 16 móviles, estoy hablando de Mac 500, estamos hablando de historia antigua ya, 2003, por ahí. Y nada, me llamaron a una reunión de producción para preguntarme si yo pensaba hacer algún tipo de boliche, o si la apuesta tenía que ver con otra cosa que no era lo que estábamos por hacer. Y para sintetizar, considero, y creo que todos aquí pensamos lo mismo, son herramientas. El tema es ver y saber cómo utilizarlas para cada caso en particular, no porque sea una luz móvil, en este caso, la vamos a mover permanentemente o cambiar de color y demás. Y realmente el espectáculo funcionó, pudimos conseguir este equipamiento y pudimos llevar adelante esta ópera, y pudimos hacerla con esta tecnología, sin que sea una discoteca como ellos pensaban. Creo que nos relacionamos con la tecnología de buena manera acá en Sudamérica. Creo que hoy el tema pasa no por no tener la tecnología, sino los medios para poder adquirirla. Hoy el mundo está mucho más cerca. La pandemia ha comprobado que podemos estar, de hecho estamos acá 30 y pico de personas charlando, o más bien escuchándonos a nosotros, algunos. Entonces, estamos más cerca de esa tecnología. Quizá, como decías vos, Ezequiel, a veces es un problema de producción, y podemos traducirlo a un problema económico de producción, a la posibilidad de la renta de equipamiento extra, o cantidad de equipamiento que nosotros consideramos que necesitamos para un espectáculo. Y vienen contrariders y ofertas, y transamos ahí con lo que tengamos que transar. Finalmente, productor o director son los que bajan el martillo en esto. Pero me parece que
que es una buena relación que tenemos con la tecnología. Me parece que hemos perdido un poco ese miedo a utilizarla, y creo que inclusive lo que sucede es que se mal utiliza por querer utilizar mucha tecnología porque está de moda, o porque es bien visto el tener mucha tecnología. El abuso de pantallas, el abuso de iluminación, el abuso de los BIM, el abuso digamos, de un montón de situaciones. El abuso del RGB, diría. El abuso del RGB, que por suerte ya ahora hemos sumado el blanco, el ámbar, el lima, el UV, y entonces ya por suerte no es ese blanco medio rosado, medio lavanda que hacía el RGB, que a nadie convencía. Creo que desde mi lugar, creo que me relaciono bien con la tecnología, pienso siempre en el desarrollo de un proyecto, si la voy a incluir algo de tecnología, me refiero por supuesto a luces móviles, qué es lo que voy a incluir, inclusive qué me ofrecen. En general, cuando uno hace ópera, son teatros estatales que ya están equipados y que es muy difícil salir de lo que tienen equipado. Hoy Gonzalo decía algo acerca de los teatros de repertorio, más difícil todavía porque es un espectáculo por día diferente y vos tenés que adaptarte a esa planta general, fija, casi básica, digamos, que arma todas las escenas o arma todo lo que es el baño de escenario, y donde uno puede a veces sumar algunos móviles como para poder hacer los destaques o poder hacer alguna cosa diferente que te diferencie del espectáculo que viene mañana y del que estuvo ayer, que es lo mismo. Son las mismas luminarias en la misma posición, en el mismo focus, con los mismos colores. Muy difícil el trabajo en un teatro de repertorio. Es mucho más sencillo cuando uno piensa su propia planta, pone la tecnología que quiere, la cantidad de móviles y demás, te dan el ok, haces el contrarrider, haces tu show, tu obra y demás. Me parece que los desafíos de poder trabajar con otros elementos hoy, como volver hacia atrás, trabajar con lámparas halógenas, está bueno, es un ejercicio como escribir con la mano izquierda a aquellos que somos derechos, ¿no? Es como que, bueno, hay que ponerse acá a pensar realmente para qué voy a usar cada luminaria, porque no tengo otra manera. Tengo 4 móviles y bueno, puedo hacer un montón de situaciones. No tengo ninguno, ¿cómo me las arreglo? ¿Cómo me las arreglaba en aquel momento para hacer estas mismas cosas? Creo que la nueva tecnología LED, si bien entiendo que hay muchos detractores al respecto, yo confío en esa tecnología. He visto luminarias que realmente me han sorprendido por la calidad de la luz y sobre todo por la textura de la luz, que era algo que hace 5 años atrás no lograba verse esa textura que atraviesa la lente de un elipsoidal, que es para nosotros, ¿no? Esa forma de la luz, ¿no? Ese color de la luz, como digo yo, para mí tiene esa textura y creo que de a poco se está acercando, hay que darle tiempo, como todas las tecnologías, recordemos los Intelabim, recordemos el Vari-Light 1 y recordemos lo que es ahora High-End, lo que es ahora Vari-Light, Leipati, recordemos, necesitamos un tiempo para darle un tiempo a esta tecnología. Confío y me parece que va a estar bueno y que va a tener otras ventajas con respecto a lo que veníamos utilizando. Y nada, a mí me gusta siempre contar con diversidad y poder llevar adelante espectáculos con diferentes luminarias, con diferentes posibilidades de iluminar texturas y situaciones. Y nada, voy por eso, voy a full, a fondo. Pablo. Bueno, como dijo el ruso, lo acompaño en todo lo que dijo, básicamente, tal cual. Para mí es importante, ahora hace poco tuve un espectáculo musical bastante grande y nos mandaron el equipamiento que tenía la empresa y no utilizamos todo el equipo. ¿Por qué? Porque no era necesario para el espectáculo, porque no era un show de luces, sino era un show del artista. Y cuando llegamos a la arena,
bueno, no utilizamos modo extendido en los equipos, porque eso es otra, como dice el ruso, de agotar recursos y después no los utilizás. Utilizás unos equipos que un equipo te utiliza 200 canales, pero después en el show lo utilizás como un wash, no lo utilizás por ventana. Entonces, ¿para qué querés 200 canales si lo vas a utilizar como un wash? Entonces, el abuso eso de la tecnología hay que tener como un cierto control. Si bien está bien que, bueno, chiche nuevo o lo que sea, querés mostrarlo, pero hacelo. No hagas que el montaje sea tedioso, porque ahí tenés que estar controlando la cantidad de canales, los universos, ese tipo de cosas. Y bueno, como decía el ruso, el tema lo sigo repitiendo, el abuso, me parece que la tecnología ayuda un montón, ni que hablar de eso, pero también te puede jugar en contra, porque a la hora del espectáculo, bueno, tanto, te puedes a boicotear vos mismo. Y es complicado. Yo, por lo menos en los espectáculos, trato de que sea conciso el espectáculo concreto, de que salga bonito. Y si tengo que hacer una presentación de un equipo, ahí sí, bueno, todo la discoteca, como dice el ruso. Ahí sí mando discoteca porque la gente quiere ver las funciones de los equipos. Bien, vamos, mostremos las funciones de los equipos, que es lo que hacen las demos de los equipos. Y es por eso que los veo, para poder sacar provecho, porque qué mejor que la marca que te muestra lo que hace el equipo. Más nada, no sé, estoy bastante nervioso, debo admitirlo, es mi primera vez que hablo a través de Zoom con tanta gente. Y Vamos, Pablo, bueno, vamos, Pablo. Ánimo, ánimo. Vamos, A Pablo, ver, vamos. Gonzalo, para matizar un poco, a mí me gustaría que des un poco como docente, y como profesor y como teórico, dar un poco la visión más teórica de la aplicación de la tecnología y de las herramientas, y después también un poco lo que hablábamos ayer en el ensayo de estas diferencias entre cuando suceden estas asimetrías. Bueno, Contanos un poquito. que acá soy el que corta la dulzura, ¿no? Yo soy Eso, dale caña, dale El caña. académico. no estoy de acuerdo en nada. Ah, Pero bueno, Bien. a ver, por ejemplo, ¿podemos poner la imagen 1 si la tenés por ahí, Sí, Rocío? vamos a poner un poquito de imágenes, eso es verdad. bien. Y perdón, una cosa, mira, ahora está Leandra ahí. Hola Leandra, bien, dale caña. Estaría bien que los que están aquí, los compañeros que están escuchando, que están presentes, los otros lo verán en diferido después, pero ahora estaría bien que vayan animando y caldeando un poco el ambiente, poniendo sus preguntas, sus dudas, o lo que quieran comentar, comentarios mismos, que vayan metiendo en Facebook y aquí en el chat, que nos vayan dando un poquito de alegría y de felicidad y motivando para que esta charla sea nutritiva, ¿no? Venga. Adelante, Gonzalo. Sí, yo digo, en algún punto una cosa que tenía ganas de aclarar es que yo en una época, cuando era joven, pensaba que había un solo teatro, ¿no? Y que el resto era malísimo, que no era arte. Hoy hay miles de teatros, y creo que hay miles de teatros diferentes, y hoy digo también, en esta charla hay miles de iluminaciones y hay miles de procedimientos, ¿sí? O sea, nada de lo que digo va a ser la única. Absoluto. ¿Estamos? Claro. No, a ver, y vuelvo al tema fundamental de la tecnología, y cuando muestro esta foto es para decir que a mí la tecnología no me importa absolutamente para nada. ¿Por qué? Y hice esto, ¿sí? Porque acá había un concepto que yo tenía que incorporar, que lo creé yo con este cantante, que era la idea de personalidad de él, ¿no? Él se creía que era, bueno, acá Ezequiel laburó con él tenía esta cosa de quién era Duki, bueno, el pibe de barrio, ¿no? ¿Quién era él? Ese es el concepto que yo logré sacar de su música, que ni siquiera casi la escuché muy poco de eso. Y Muy mal, porque es muy bueno el Duki, ¿eh? A mí me gusta mucho. Es buenísimo el Duki, pero no me Y daba, es de la paternal. no me daba la cabeza para meter toda esa información. Diseño un dispositivo que en realidad el móvil que me toque no me importa, ¿sí? Yo quería lograr estas formas, quería lograr, digamos, esta especie de disloque visual, porque me parecía que esta era la casa ideal
para este muchacho y su música, ¿sí? Todo planta de piso, seguidores en el piso del escenario, y tratar de armar esta torre. ¿Qué quiero decir? No fue la estructura la que me limitó, sino yo creé una estructura a partir de la cual organicé lo que me daba una par, que era poco, ¿sí? Que era poco, que eran creo que 30 móviles, una cosa así. Que no me acuerdo ni siquiera qué eran, ¿sí? Honestamente. Entonces armé un equipo de gente que pudiese lidiar con esta tecnología. Digo, por ejemplo, pasemos si podés pasar a la, creo que es foto 2, ¿sí? Ese es el libro que después, si quieren, hablamos un poquito. La 2 la tenés ahí, que una más, son libros, eso es arte, no importa, el arte no le importa a nadie. Bueno, a ver, acá, por ejemplo, esto es una foto, vuelve uno para atrás. Tengo al revés, lo siento. Ah, perfecto, todo bien. Esa foto, por ejemplo, es una iluminación de un puente de hierro que debe medir alrededor de 50 metros y tiene como 20 metros de altura. Ese puente, así como lo ven, está hecho con tubo fluorescente, ¿sí? Subido por gente que limpia vidrios en altura. Entonces contratamos gente que limpia vidrios en altura, que se paraba arriba de ese monstruo, sin arneses, sin nada, un delirio total, iba colocando las fibras de tubo fluorescente filtrado, ¿sí? Tubo fluorescente, ¿sí? Tubo fluorescente. Digo, ¿cuál fue cuál fue el punto acá? La efectividad más que técnica era un problema de percepción, digamos, de conocimiento, de ver qué es lo que funcionaba a la distancia. Yo sabía que la fiesta que estaba acá estaba a 150 metros, y el pedido fue eso: yo a 150 metros tengo que ver este puente iluminado. Fue un problema, tuve un estresazo fuerte, pero digo, no era un tema de tecnología, era un tema de pensar el recurso desde otra oportunidad. Ahora sí te pido otra, si podés mandar, no sé cuál, la que tengas a mano ahí, Rocío. Acá, por ejemplo, esto es una idea de concepto, no tiene que ver, no construyo de la tecnología, había que hacer un incendio, yo invierto la ópera y el pensamiento de la ópera, y de alguna manera acá intento que lo que se vea, incluso a riesgo, porque les mandé mucha luz de color a los cantantes de frente. No es algo que en Argentina se tolere mucho, un cantante de ópera que reciba de una candileja de frente una luz plena de color. Suelen querer ver directo al director, hay problemas. ¿eh? Todos los que vemos ópera sabemos que el uso de candilejas en general en Argentina es un problema. No tanto afuera, no sé si el ruso opina más o menos, le ha pasado lo mismo. Uso candilejas y vamos bien. Tengo después ahí una para mostrar y no he tenido problemas, inclusive acá, te digo, ¿eh? Mira, ¿Sabes cuál ha sido el problema mayor con la candileja? Perdón que te interrumpa. La visual del público con la candileja puesta en el proscenio. Aquellos teatros que no tienen ese declive para esconderla, molesta quizá la visual del público para algunos espectáculos. Entonces, y pasamos uno más, por favor, una imagen más. No, esa es una cosa de arte, digamos, que en realidad la efectividad, una línea de LED en un pasillo azul. Pero esto es un espectáculo con Pichón, hombre vertiente, en Miami, con todo equipo Jovet, ¿sí? A ver, más que pedirme yo, acá el pedido más fuerte era que se vieran la gente colgada y que se viera de costado. Ese era el gran desafío, ¿no? De este tremendo show que tenía como, no sé, 200 móviles, era una enfermedad. Pero y el agua y todo el problema asociado con todo esto, que es como muy complejo. Pero la verdad que en alguna medida se organizó la técnica para que de alguna manera funcionara el concepto. ¿Qué quiero decir con esto? En general, en nuestras culturas, que tanto adolecen de recursos, pensamos a través de la interpretación. Entonces, nosotros vemos un cuadro a partir de lo que podemos hacer. Un poco como dijo Pablo, y yo lo malinterpreto, que tiene que ver con que, está bien, divino lo que me pedís, pero tengo esto, ¿no? Entonces, en general, nuestro trabajo fue más una organización, eso es lo que yo llamo una organización de recursos, más que desarrollar el aspecto de lo creativo, ¿no? ¿Qué significa lo creativo? No tenés límite, que es el gran problema que tenemos cuando... ¿Qué pasa si dicen que no tenemos límites? Seguramente nos vamos a poner más nerviosos que si nos dicen tenemos 20, tenemos 10, tenemos 5. Obvio. Entonces, y eso se debe a que nuestra formación en general en la academia, incluso en la academia hoy, es una educación interpretativa y no creativa. Esto es, nos dan conocimientos plásticos y literarios para poder hacer análisis de situaciones, más que
incentivar y desarrollar pensamientos creativos que tienen que ver con el estudio de procedimientos acumulables, con relaciones en campos del conocimiento que no son aquellos que solamente se refieren a lo que tiene que ver con la interpretación. Entonces, la herramienta pasa a ser, no es aquel pincel con el que pintan las sociedades en las cuales la industria, la educación, el oficio, está todo organizado, sino pasa a ser parte de la materia fundamental sobre la cual creamos. Y es un problema. Entonces lo que sucede en general es que tenemos, como decíamos el otro día, nodos DMA, ¿sí?, mezclados con dimmers de Arrascaeta. Arrascaeta, claro, es una marca acá en Argentina. Bueno, Arrascaeta falleció hace poco. O sea que tenemos tremenda tecnología de software y un hardware viejísimo. Tenemos literatura norteamericana para hablar de zonas y no tenemos teatros en los cuales podamos colocar, no sé, una planta de 48 reflectores mínima para hacer un sistema de 6 zonas, 9 zonas más o menos serias. Elaboramos procedimientos organizativos para poder organizar direcciones técnicas y en realidad lo que hacemos es gestión de recursos. Lo que quiero decir es, estas asimetrías organizan que por un lado nosotros estemos súper capacitados para hacer cosas que en realidad no hacen falta, qué sé yo. Hay niveles de producción organizados, por ejemplo, ¿quién usa Vectorworks? ¿Quién usa WYSIWYG en el mundo? Está más nivelado de acuerdo al nivel de producción que manejás. Yo tengo WYSIWYG para poner 5 reflectores. Y vos decís, para hacer un render de 5 reflectores tenés WYSIWYG. Es una locura en un mundo totalmente asimétrico. Estas formas de pensar implican que la academia tenga que tener también otro tipo de función que solamente la formativa, y que tiene que ver con sumar puntos en las patas de organización, en las patas de producción del oficio, en las patas de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco amplio lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es, en general, la formación es un hecho creativo en Argentina. ¿Sí? No es simplemente la formación europea, es un hecho creativo. Implica que hacer metalenguaje todo el tiempo sobre lo que se produce, sobre cómo se produce, y ver si podemos lograr alguna suerte de identidad particular. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Digamos, no podemos estudiar como un europeo, porque el europeo tiene nivelado las patas de la mesa, el yanqui tiene nivelado las patas de la mesa, nosotros no. Nuestra industria es escasa, el oficio está denigrado, la academia es de nivel elemental, ¿sí? Y el oficio todavía no tiene ni validez tributaria. Todo este desnivel hace que nuestras formaciones sean culturalmente asimétricas y heterogéneas, ¿sí? Ahí es donde entran a tallar las asociaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una opinión un poco... Ya está, sacame la foto esta, por favor. Bueno, no, pero está muy bien, Gonzalo, tu referencia a cómo es la situación. También está un poco, ahora para la siguiente pregunta, y además aquí Claudia, a ver que se me ha ido en el chat, desde Claudia María Salcedo, desde Perú, que habla un poco del dilema de la teoría y de la práctica. Pregunta qué consideran como algo esencial en el diseño, ¿no? Y yo esta pregunta que nos hace Claudia, me gustaría, para comentar un poco, porque estamos haciendo una referencia del diálogo de cómo es la luz en otros lugares, ¿no? Y qué cosas tenemos en común y cuáles son las diferencias. ¿Qué particularidades y diferencias se encuentran en estas prácticas de diseño cuando hacen las giras, ¿no? Cuando hacen una producción a nivel local y esta práctica, esta producción local, la sacan a relucir en otros lugares, en otros teatros, en otras geografías? ¿Qué es lo que se esperan? ¿Qué es lo que se encuentran? Y como dice Claudia, ¿qué es lo que ustedes consideran como esencial en el diseño? ¿Qué cosas dicen, vale, yo ahora tengo esta tecnología en este lugar, me lo tengo que llevar a otro espacio, con otras dimensiones, con otra tecnología, con otros tiempos de producción, con las barreras que hayan idiomáticas, tecnológicas, etcétera, pero qué cosas son las esenciales para que dicen, esto es lo que nosotros queremos captar de este diseño, de esta obra en particular? Y si tienen imágenes, que sé que las tienen, que han preparado algunas, estaría genial poder mostrarlo con imágenes para ilustrar esta pregunta.
¿Quién se anima primero? Voy. Yo creo que tenemos más semejanzas que diferencias cuando viajamos. Creo que las semejanzas pasan por lo que hacemos. En todos lados nos dedicamos a la iluminación y hacemos iluminación. Quizás las diferencias son más, como comentaba Gonzalo, o como comentabas vos en algún momento, sobre esta tecnología o esta cosa pareja y estable de educación, tecnología, trabajo y demás. Creo que esa sería por ahí quizá la diferencia, esto que marcaba Gonzalo. Luego, yo no he tenido problemas en las reposiciones porque tengan diferentes equipamientos y demás. Creo que pasa muchísimo por cómo es uno y se relaciona con aquellos con los que se encuentra en los lugares a donde va, sea dentro mismo de la Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia. Creo que pasa por ese lado, creo que la iluminación pasa esas barreras idiomáticas, esos problemas de idioma que hay. El Q es el Q y Channel 4 es Channel 4 para todo el mundo, full, 50% o lo que fuera, todo el mundo lo va a comprender y aquel que no lo comprenda habrá un traductor en el medio para poder ayudarnos. Entonces creo que hay muchas similitudes, creo que nosotros hemos adoptado métodos de trabajo muy parecidos, tanto europeos como norteamericanos, y creo que de esa manera nos podemos relacionar. Hemos visto muchos trabajos de gente que ha venido acá, hemos hecho nuestro propio desarrollo de métodos de trabajo basados en estos otros, y creo que no tenemos inconvenientes a la hora de ir afuera. Pienso que es cuestión así como nos adaptamos en Argentina a lo que siempre decimos, la falta de presupuesto, y en vez de 24 luminarias son 12, y en vez de 3 días de montaje es uno de programación, el ensayo y vamos, también podemos adaptarnos a otras tecnologías, a otras maneras de trabajar, a otros horarios, a otras formas, a otra disponibilidad, a otra disposición de los escenarios. Por más que, digamos, en el trabajo de ópera los escenarios en general son estilo italiano y no hay muchas diferencias, pero una vara en un lugar o en otro hace la diferencia de la apuesta. Y yendo un poco a la pregunta que hacías, creo que lo esencial que debemos conservar es aquello que hace a la obra o que hace al show. No importa la cantidad, la calidad o la tecnología que tengas, tenés que saber qué es lo que querés lograr. ¿Qué sucede en ese momento en el escenario? Sea teatro, ópera, danza, show, musical, festival. ¿Qué sucede en ese momento en el escenario? ¿Qué está haciendo el artista? Bueno, nosotros acá usábamos, como mostró Gonzalo, puse todas las luces de frente que tenía el Teatro Colón en rojo para que eso sea, para que estalle. Quizá va a otro lugar y tiene 4 móviles de 5700 watts y pone 4 y hace el mismo rojo o mejor, pero lo esencial es tener ese rojo. O quizá tiene un cuarzo para iluminar, le pone un filtro rojo y sigue siendo el incendio. Y él logra eso que él quería lograr, que era el incendio, la cara roja de la gente, roja y amarilla, la candileja. Bueno, lo logra igual. Creo que eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos una reposición, encontrar ese punto que hace que ese espectáculo sea lo que tiene que ser, que diga lo que tiene que decir. El concepto que hemos hablado con el director o con el cantante o lo que hemos hablado con el escenógrafo, lo que hemos, digamos, eso que es el espectáculo, lo que el espectáculo dice. Yo considero que un espectáculo teatral, de ópera, de danza, es la interpretación que el director tiene de ese libreto, de esa obra, y la lleva adelante, es lo que él quiere mostrar. Y nosotros coadyuvamos a eso, estamos ahí para que el director pueda mostrar eso. Y si el director quería mostrar ese incendio, y Gonzalo lo hizo con 40 luminarias de frente, bien lo podrá hacer con una o con 70. Pero el incendio tiene que estar, porque era la parte conceptual fundamental de esa obra. Digo, como ejemplo, no sé si lo es, ¿no? Perdón, Gonzalo, que me meta de esa manera, pero digo, no, eso sí, es lo que Gonzalo que... seguramente, claro, eso es lo que Gonzalo seguramente va a querer hacer en Alemania, en México, en Brasil o en Argentina. Pienso yo que eso es lo que nosotros tenemos que rescatar de nuestros diseños para poder llevar a otro lugar.
y realizarlo con las herramientas que tenemos y poder ver eso. Ya, Russo, que si no te desatas. Me paro acá. A ver, Bien. Pablo, que te veo ahí con ganas de hablar. Sí, bueno, esto que dice el Ruso es tal cual. Mirá, yo cuando viajo bastante seguido con la compañía y tenemos producciones grandes, en donde estamos instalados nosotros en el edificio, vos lo sabés, Ruso, porque ya has venido varias veces, estamos muy bien con el equipamiento, Sí, señor. pero muy bien estamos. Entonces, yo tengo un gran desafío que es adaptarme a todos los teatros a los cuales vamos, que no tienen la tecnología que nosotros tenemos. Entonces, es muy divertido. A mí me encanta eso. Lo que más me gusta es adaptar las plantas, pero me da mucha alegría. Lo hago con una sonrisa, aparte de que lo que hago lo hago con sonrisa, pero me gusta mucho la parte del desafío de adaptar. Y el fin de mi trabajo cuando viajamos es ver el mismo espectáculo en casa como afuera, que se vea igual. Entonces, ¿cómo lo hago? No lo sé, pero se tiene que ver igual, no importa la manera. No, pero allá tenías 50 móviles y acá tenés 10, se tiene que ver igual. No importa la manera. Ahora no tengo, no recuerdo bien puntualmente un espectáculo porque no tengo nada de fotos, pero sí puedo contar una anécdota que me pasó en Bilbao, que fuimos con un espectáculo, Chacona, capaz que lo conoces, Ezequiel, Nicolás que está acá lo conoce perfectamente. Es un espectáculo hermoso donde se trabaja como con un damero, unos cuadrados hechos con elipsoidales, los hicimos acá, pero ¿qué pasa? Nosotros nos fuimos de gira y teníamos un día para todo. Y eran 16 cuadrados de 2,5 metros, que si los hacemos sinusoidales, no llegamos al enfoque porque no me daba para la programación, o sea, no me daba el tiempo. Entonces, ¿qué dije? ¿Tienen equipos móviles? Perfecto. ¿Tienen Profile? Perfecto. Vamos con los equipos móviles. Me armé preset, hice todos los cuadrados, hice el damero, hice todo porque trabaja mucho con geometría. Me armé todo de preset. Llego al lugar, en, no sé, 3 horas tenía el espectáculo hecho. Fue bueno, pero tuve un inconveniente en ese entonces, que cuando yo mandaba los Fresnel, en realidad no tenían Fresnel, eran PC, cuando yo mandaba los PC se me apagaban todos los dimmer, no sé por qué. Entonces, en un momento faltaban 3 horas para empezar y dije, bueno, vamos sin convencionales. Y hice el espectáculo sin convencionales, ajusté la programación, el equipamiento y lo saqué tal cual era la obra en sí. Sin convencionales, solamente los convencionales de frente, porque ahí sí que no tenía manera, porque el teatro es enorme, es Euskalduna, lo conoces seguramente, Ezequiel, es un teatro hermoso. Bueno, con los únicos convencionales que fui fue con el frente y adentro no utilicé convencionales, me quedé sin calles, que es muy importante para la danza, las calles, bueno, ahí estuve sin calles por este tema de que digo que cuando mandaba algo de adentro nunca supe qué era lo que pasaba, pero se pudo solucionar. Pero el fin del trabajo a lo que quiero llegar es que se vio igual y que nadie se enteró de que fuimos inconvencionales adentro. Entonces, ahí fue un tema de solución y fue divertido. La pasé mal por media hora, pero después cuando me di cuenta que lo podía solucionar, me encantó, me divierte. Me gusta mucho ese tipo de desafíos. Y que los pueda solucionar, obviamente. Claro. Gonzalo. Te voy a llamar entonces, Perdón. Pablo, porque las reposiciones son algo que realmente a mí nunca me quedan igual. Y creo que es Me un encanta. problema. No, y es un problema me parece más que nada de la información, del procesamiento que tengo de la información del espectáculo que hice. Es algo que siempre me queda pendiente, pasó el espectáculo y cuando te querés acordar y te dicen, che, tenemos que hacer tal cosa, tenés una hoja escrita a mano con los cues, no sabés ni dónde van, ni qué había en el cue. Digo, mirar el video y vamos, dale, a darle para adelante.
No, en eso, por ejemplo, también a la nueva generación, yo en la escuela doy mucho de que hago mucho hincapié en el tema del registro de las obras. Es muy importante que tengas el QList. Hoy en día, con la consola que tengas, exportás el QList, lo exportás a PDF sin problema ninguno. El patch ya no es nada es un problema. O sea, No, no, solamente no. es registrarlo y yo lo hago, lo trabajo siempre. Antes de entrar al escenario es importantísimo, al menos para mí, no sé para otros diseñadores, pero para mí, antes de entrar al escenario, yo ya tengo que tener el QList hecho. Porque parto del QList y ya sé qué es lo que estoy buscando y necesito. Bien, capaz que el director me pide algo, bueno, pero yo la estructura la tengo. Entonces, ya para el registro es un trabajo menos, porque ya tengo el QList. Y es más, y lo tengo en 3D y ya lo tengo diagramado y tengo los equipos con las notas correspondientes de qué es para qué. Pero sí, Russo, bienvenido. Ya tengo tu Vale, contacto. a ver, Gonzalo, Sí, mira, ilustranos. siempre, no, no. El tema es que siempre me parece que la adaptabilidad no sé si es garantía de estandarización. ¿Qué significa esto? Uno puede adaptarse y puede llegar a niveles en donde artísticamente, pero llegue a machear propuestas originales, pero de todos modos me parece que eso no es, o al menos para mí, me parece que es bueno en términos pedagógicos desacoplar ese concepto del concepto de que estamos haciendo lo mismo. ¿Qué significa eso? Que la formación que lleva a producir esa imagen que produciste vos es diferente a la que se produce en otro tipo de escuela, al procedimiento que lleva a producir esa imagen por otro tipo de escuela. Entonces, ahí es donde para mí radica lo más importante. Todos hablamos inglés, ¿sí? De alguna manera, por decir algo, todos hablamos español, pero cada uno, en definitiva, sabe si puede leer Góngora, ¿sí? O Calderón de la Barca, o algún, o Borges, ¿sí? Digamos, la cuestión es, en cada cultura hay un procedimiento que utiliza herramientas y formas diferentes, por más que estemos utilizando un lenguaje. Ahí yo, porque, porque yo entiendo el acople, pero el acople me parece que es posible y el acople es un conocimiento técnico. En principio no me sirve como síntoma de que estamos hablando el mismo idioma. Sí me sirve para saber de que podemos hablar el mismo idioma, pero no sé si lo estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? En general, la construcción de un estándar, ¿sí? Tiene que ver con campos de dominio, campos de dominante. Nosotros estamos en un lugar en donde eh, recibimos una organización de la información, ¿sí? Que es la que organiza el campo dominante de la iluminación. Cuando de alguna manera respondemos a esto, podemos responder, claro que podemos responder. Tenemos el talento, manejamos las cosas, que coincido con ustedes en esto. La pregunta es, ¿cuál es el lugar en donde se produce la diferencia de recepción entre el material que recibimos y la producción que hacemos? En la poca experiencia que tengo pedagógica, yo veo que nuestra formación en general, en Argentina al menos, es niveles básicos, es de nivel básico. Significa que esto en términos de práctica sería, asociamos solamente un nivel de diseño que sería nivel de función de herramienta, ¿no? Le damos a la herramienta valor artístico, etcétera, etcétera. Cuando pasás a la etapa de sistemas, eh, Argentina en general no es un país que organice en sistemas. Entonces, cosa que sería un nivel intermedio de proyectual. No organizan sistemas. Esto lleva a que los teatros están totalmente subvaluados técnicamente, que están totalmente simétricos en producción de software y hardware, como decía antes, que no tienen licitaciones ordenadas, qué sé yo, que no tienen incorporación de tecnología acorde a lo que realmente necesitan. Y esto se debe a un proceso complejo que es justamente pasar de un nivel básico a un intermedio. ¿Sí? No estoy hablando de un nivel elevado de formación que en Argentina directamente no existe, ¿no? Que es manejo de redes, etcétera, etcétera. Eh, entonces ahí es donde me parece que todavía en Latinoamérica nos debemos como una ampliación de la formación en términos de confiar en las estructuras como una parte importante del inicio del pensamiento de la composición, o, eh, o directamente hacer esta especie de elogio de la hipertelia, ¿no? Diría Simondon, que vendría a ser el elogio de la exageración artística o de la capacidad adaptativa
en función de la entronización de un artesano. Entonces, ¿a qué voy? Estudiar sistemas es una lucha casi fundamental en Argentina. Generar la idea de un papeleo de paperwork, como decías vos antes, de una organización por paletas, y que entiendo que vos tenés desde la formación técnica trae en sí la necesidad de que vos incorpores la idea de sistemas, pero bueno, se abrió un micrófono. Pero pensado desde la práctica del teatro independiente, de la fuera de los grandes escenarios que tienen las organizaciones industriales, que es el 90% de la producción nacional, al menos en Argentina, la detención de la formación a nivel sistema es notable. El esfuerzo que hay que hacer para explicar procedimiento, una iluminación procedimental, es notable. ¿Para llegar a qué? ¿A llegar a un nivel intermedio potable, en donde uno componga desde la organización de recursos? ¿O para qué? ¿Para iluminar como se ilumina en Europa? ¿O para, digamos, la pregunta yo creo que todavía está abierta ahí. Porque me parece que no sé si es escribir nuevamente como escribe un español, o si tenemos que encontrar una manera de escribir como escribimos nosotros, con las infraestructuras que tenemos y con las formas que tenemos. Entonces yo creo que esa discusión sigue abierta y me parece que en los campos de la pedagogía implica realmente plantearse si realmente hacemos lo que hay que hacer, cómo lo hacemos, y quizás en este sentido poder transmitir esta experiencia como única. Esto que produce, esta deformidad produce que este esfuerzo para pasar a un nivel intermedio tiene una literatura en Latinoamérica que no la tiene en otro lugar del mundo, ¿sí? Porque no confiamos en la estructura. Entonces tenemos que hablar sobre la estructura. Esto hace que nos sobreformemos nos sobreformamos en sistemas cuando ustedes se dan cuenta que las universidades americanas pasan rápidamente a proyectual intermedio, lo mismo en Inglaterra, ¿sí? Pasan rápidamente a composición, porque dan por hecho que todo el sistema plástico, el sistema de desarrollo de la herramienta, etcétera, etcétera, funciona. Entonces, ¿esto es una oportunidad o es un problema? Ahí es donde yo pondría el pensamiento de la diferencia más fuerte, ¿sí? La diferencia más fuerte. Esto lo he charlado con otras universidades en Latinoamérica, ¿no? En donde esta carencia se da en otros niveles, se da en el pensamiento de la historia, se da en la organización de los recursos en capas, se da en un montón no es solamente un problema de la luz, ¿no? El problema de los sistemas en Latinoamérica es un problema de pensamiento más fundamental. Pero me parece que es una oportunidad, al menos para elaborar la pregunta sobre el procedimiento. Latinoamérica aborda la pregunta sobre el procedimiento. Esto yo creo que es, la clave es esta, ¿sí? Es esta. Es que nosotros hacemos una pregunta ahí, en donde en el mundo la pregunta es o por la técnica o por la consecuencia estética de la técnica. Entonces, ahí es donde nosotros nos metemos como con una posibilidad para sumar, me parece. Bueno, me fui medio al garancho, pero... No, muy bien, porque le diste un marco teórico que a mí Gonzalo me gusta mucho cuando nos vemos y hablamos de estas cosas, donde no solo es lo técnico, sino es cómo utilizamos esta tecnología y para qué la utilizamos. Y el poder discutir sobre este sistema donde por lo general mucha gente, una gran cantidad viene del mundo técnico y aprovecha la parte, o sea, es el origen que tiene y la formación que tiene tecnológica, pero sí como tiene esta aplicación estética y teórica de esta tecnología, donde ya no pasa por saber, con lo que decías, nos sobreformamos sobre lo tecnológico, conocemos la herramienta mucho, demasiado, pero luego no sabemos cómo aplicarla. Entonces es cómo aplicar esta herramienta, ¿no? Ya no sé, ya estamos en hora, tengo algunas preguntas más, me quedaría charlando con ustedes, pero me gustaría dar paso, Rocío, Raquel, veo que hay preguntas en el chat, me gustaría tanto a Leandra, a José Uceda, a ver, voy a mirar quién más está por aquí, a Pedro, que lo vi por antes, a Nicolás Fichel, Juan Gómez Cornejo se ha disculpado que no podía estar, iba a estar presente, pero no ha podido. Alguien que levante la mano, que se anime a preguntar. Yo tengo más preguntas y más cosas para hablar. Alejo Fanego, Carlos Márquez, amigos que conozco.
y alguien que se anime a preguntar y que demos vida, que no sea un coloquio entre nosotros, sino que lo abramos a demás personas. Rocío, Raquel, les paso la palabra. No sé si hay alguien que quiera hablar. Sí, tenemos ya 2 manos levantadas. Voy a dar paso a Martín Segovia, ¿vale? Que es el primero que ha levantado. Genial. Adelante, Martín. Ahí tienes el micro abierto. No se oye. ¿Se oye? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Te escuchamos. Ahora sí. Buenas tardes, de acuerdo a donde estén. Un placer participar en esta charla. Yo estaba corta, hacer una reflexión de lo que se estaba hablando recién. En cuanto al registro, para mí, el registro de la información y cuanto más podamos industrializar, para mí, yo soy stage manager, para mí es fundamental. Me ha pasado de trabajar, yo trabajo en Uruguay, me ha pasado de trabajar en teatros grandes y internacionalmente, y me ha pasado ahora recientemente, tuve una gira nacional en Uruguay en teatros que tienen realmente muy pocas personas, muy pocos recursos, y sin embargo me parece que la disparidad en la plataforma técnica o en la profesionalización de la gente con la que uno trabaja, me parece que de todas maneras hacer un esfuerzo por generar sistemas así de unificación de la información, de tener buenos registros, y eso me parece que es un gran paso para nivelar, por lo menos a nivel de, no sé si de conocimiento, pero por lo menos para tener una experiencia más profesional, inclusive en los lugares más amateurs a los que uno pueda ir. A mí por lo menos me parece, y en ese sentido creo que quiero retomar sobre la charla que estaban teniendo, un poco lo que decía Pablo y lo que decía Gonzalo. Me parece que hay un promedio ahí en donde creo que sí, que eleva la vara, profesionalizar el registro de la información. Me parece como un tema importante que creo que merece un poco más de explayarse, pero nada, eso lo es. Está bueno, me parece que sí, que podría ser un unificador de ciertos criterios en diferentes estamentos comerciales, privados, amateurs, independientes. Nos falta. Bueno, existe el USIT, el USITT, ¿no? Que es el Instituto de Tecnología Americano, ¿no? Donde tiene como una normativa o unos modelos de cómo dar esta información. Sí, y bueno, una cosita, Gonzalo, perdón. Me parece que va un poco más allá de la sistematización del sistema en sí. Para hacer, por ejemplo, el libro, la Biblia que hacen los americanos sobre cada espectáculo, no solamente es cuestión de saber hacerla, sino que hay que tener cuándo hacerla y tener quién la haga. Entonces, vos terminás un espectáculo en cualquier teatro de Argentina y terminó. Se queda el operador trabajando y si vos no tuviste un asistente que haya tomado todas las notas necesarias, hay un montón de información como el Magic Sheet, dónde va dirigida cada luminaria, todas esas fotos que se arman, todas esas cuestiones necesitan tiempo, necesitan gente y su consecuente dinero para poder llevarlo adelante. Entonces me parece que más allá de querer lograr una sistematización y que todos podamos hablar el mismo idioma a la hora de decir Magic Sheet o demás, hay una situación que es el tiempo y que es la economía. Es lo que me sucede a mí. Yo termino un espectáculo en cualquier lugar, una ópera, hago el estreno y nunca más piso ese teatro porque ese teatro queda en otro lugar del mundo. Se quedó el personal de teatro trabajando y atendiendo la función y con suerte pude tomar algunas notas al respecto, poder llevarme el show cargado en un pendrive que depende qué consola tienen en ese teatro, yo voy a poder utilizar esa información o no. No, a ver, una cosa es girar con tu consola y ser vos el diseñador, programador y operador, y entonces vos sos el que controla todas las instancias del proceso. Y otra cosa es hacer tu diseño e ir a diferentes teatros en los que hay diferentes programadores, diferentes operadores y diferentes consolas. Entonces, llevarte la información de cada una de esas para poder lograr una unificación de eso se complejiza un poco más. Me parece a mí, lo que me sucede a mí, más que un parecer general, es tiempo,
personal igual dinero. Digo, esos 3 elementos para poder sistematizar. En nuestro país, en mi caso en particular. No me da el tiempo para hacerlo. Sí, sí, igual creo que para no contradecir lo tuyo, sino sumar a lo tuyo. Creo que, digamos, el problema no es lo aspiracional. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con lo que decía antes, creo que Martín, ¿sí? Digamos, tenemos que bregar, es una pregunta también, hacia un estándar. ¿Por qué tenemos que bregar hacia ese estándar? ¿Qué campo queremos compartir? Digamos, en términos de pensamiento de aquello que es lo hegemónico en el planteo de la iluminación, tenemos que aspirar a ese tipo de construcción, sí, no, son preguntas me parece. Pero por otro lado, me parece que hay que justamente en la carencia de la cultura, de la producción, de la preproducción, es ahí donde yo pongo el ojo, porque digo, de alguna manera, ponerlo en el lugar de lo aspiracional, habla de una lectura de que no hay, o que no es necesario, o que no nos hemos criado nosotros dentro de la organización sistemática. ¿Por qué sucede eso? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué es una instancia posterior? ¿Sí? ¿Por qué lo asumimos desde afuera? ¿Por qué no necesitamos nosotros la organización previa? ¿Por qué la empezamos a necesitar a medida que nos vamos acercando al primer mundo? ¿Esto es así? ¿No es así? Digo, me parece que es como ahí yo donde abro la pregunta. Por eso digo la pregunta para el procedimiento. ¿Entendés, Russo? Sí, igual no pasa por el acercamiento al primer mundo. Antes de viajar me sucedía acá con llevar mi reposición de Buenos Aires a Rosario, Córdoba, Mendoza, digamos. Es lo que yo creo que es necesario para mí mismo poder hacer esa reposición. No me acuerdo los 200 Q de la obra, qué luminaria estaba prendida, cómo exactamente estaba enfocada esa luminaria. Creo que esa información, en este caso, que yo necesito para mi reposición, no la que necesitan los otros. Los otros con el plano, como corresponde, con toda la información que va, el teatro no necesita nada más. El que necesita soy yo para poder entablar esa reposición de la manera más cercana a lo que hice en el original. Eso es lo que me sucede a mí. Más allá de sistematizarlo, porque me parece que sistematizarlo haría que, no sé, que todos piensen o que todos trabajen en el mismo sentido, lo cual no quiere decir que tenga que ser exactamente igual. Coincido con vos, Gonzalo, que no tiene por qué ser igual como yo tomo mis notas a como vos las tomás. El tema es que te sirva esa información para poder reproducir ese espectáculo en otro lado. Sí. Yo, Russo, justo hablabas de un tema de tiempo, de dinero, porque obviamente hay que contratar a una persona para que lo haga, porque al diseñador no le da el tiempo, eso es entendible. Lo que hago a veces, capaz que sirve, me tomo una hora después de haber terminado el espectáculo, así después siga haciendo correcciones, saco fotos por Q. Entonces, eso me ha ayudado varias veces. Y me lo guardo como un registro, así lo vuelvo a repetir. Después, o sea, después de sacar fotos, digo, mira, esto me quedó mal y lo corrijo, pero yo en mi cabeza queda. Pero es difícil, sí, es bastante difícil poder hacerlo, pero quizás tomarse una hora después de que nosotros pensemos que el proceso está hecho, estamos en escenario ahí con toda la queue list terminada, sirve y nos sirve a nosotros para guardarnos la información. Gracias Pablo, vamos a pasar a otra pregunta. ¿A quién tenemos, Raquel? Tenemos a José Uceda. Hola José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice que acordó el micrófono. ¿Se ha cerrado el micro otra vez? ¿Ahora? Ahora. Sí, vale, perfecto. Perdonad, que no tengo cámara, me gustaría tenerla, pero no, en el ordenador en el que estoy es imposible. O sea, vais a ver un objeto negro. Bueno, yo haciendo un poco de referencia, escuchando lo que decía Gonzalo, que yo creo que también estoy con él y estoy también con los otros dos ponentes, con Russo y con Pablo. Son cosas, yo creo, diferentes bajo el criterio del aprendizaje y de la pedagogía. Yo creo que tendremos que utilizar pues tanto el conceptual, procedimental y el actitudinal.
Y ahí Gonzalo también tenía razón. Muchas, o lo que él decía en las escuelas inglesas o en las escuelas americanas, que se daban muy por hecho de que pasábamos o pasan muy rápidamente de explicarte el equipamiento, ¿no? Que es donde a lo mejor nos recreamos más y nos metemos más, que si el WYSIWYG, que si nos metemos en otros, que podemos saber muchos del procedimiento, de cómo poderlo hacer, pero ellos se meten más en la creatividad. Pero yo creo que la creatividad también, Gonzalo, es una cosa que nos lleva a la hora de la creatividad, hablo de la hora de hacer el diseño, ¿no? De cada uno, vosotros tres estáis los tres diseñando cada uno un espectáculo y tiene en mente lo que quiere realizar. A mí me ha parecido muy bonito las imágenes que has hecho del fuego, por ejemplo, o del rojo. Conseguir ese rojo con el equipamiento que sea, tú sabes lo que quieres en tu mente, tú lo tienes claro lo que tienes en tu mente. Estoy contigo que muchas veces no nos enseñan desde un punto pedagógico muchas cosas en las que nos enfrentamos a cómo diseñar, cómo hacer los diseños. Los registros, pues bueno, pues los registros efectivamente en las máquinas hoy en día nos dan todo tipo de facilidades para poderlos exportar en PDF, para poderlos archivar, lo llevas en tu disco duro, tienes una historia de tu trabajo y tienes lo que tú bien decías, estandarizar eso. Bueno, pues yo creo que si lo estandarizamos un poquito y así poder que el código llegue el mensaje a todos de la misma manera, que una QE sea igual, se llame igual en todos los países, me da igual en qué idioma o no idioma, pero que estemos todos hablando de la misma forma y no dependiendo qué marca te pone un playlist o te pone de distinta forma, pero lo harías exactamente igual. Ahí yo creo que un poco de estandarización. Pero creo que sí, que tenéis los tres tenéis, a mí me habéis abierto mucho la mente, porque sí que es verdad que pedagógicamente estamos muy parados a la hora de, pero no sé cómo podríamos abrir un debate o cómo yo podría, por ejemplo, a Ezequiel sí que le conozco porque le he tenido más cerca y tal, y he dado algunos cursos con él, cómo le puedo exprimir de tal manera que él me transmita su imaginación, su creatividad o la creatividad del ruso a la hora de hacer la ópera, la creatividad tuya de cómo enfocar un espectáculo. Yo creo que es poco a poco de ir cada uno, irán viéndolo y eso no te lo pueden dar como un 2 más 2, 4 a la hora de la pedagogía. Pero sí que creo que todos tenemos la razón, creo que tenemos un nivel alto porque yo cuando estudié en Cuba, por ejemplo, la iluminación de dirección de fotografía allí en Cuba que realicé con muy pocos recursos, hacían maravillas, con muy pocos recursos, lo que me hizo que cuando llegué a España no hacía falta utilizar lo que decía Pablo, no hacía falta utilizar 10 focos o 15 focos, lo puedes conseguir en 3, si lo sabes conseguir en 3. Esa es la historia, ese es el kit de la cuestión, creo, bajo mi punto de vista. Pero claro, te das cuenta que con muy pocos recursos puedes hacer maravillas, no tienes que sobreexponer, ni tienes que utilizar 25, que es lo que decía Russo, para llegar a tener las cosas, pero hay que tener esos conocimientos. Y eso son dos cosas que hay que ligarlas. Y tiene que estar muy, muy unido una cosa con otra. Y nada, muchas gracias y muchísimas gracias por la charla. Gracias, José. Gracias, José. ¿Puedo decir una cosita nomás? ¿Una cosita puedo decir? Claro. No, José, bueno, gracias, pero hay un punto que es importante y que también dijo Pablo, y son dos cosas que trasuntan un poquito la idea de un meollo que se puede cuestionar. O se puede cuestionar en términos del pensamiento para poder abrir, ¿no? La idea de comunicación y de lenguaje, ¿sí? Es algo que es muy estandarizado en la práctica de la formación, que es un pensamiento que tiene que ver con la semiología, el estructuralismo de los 70, dentro de la enseñanza de las artes, en la cual las cosas tienen que tener un sentido y una organización, y una codificación. Esa codificación se pone como el grado máximo de comunicación, y cuanto vos puedas más codificar, más bueno vas a hacer en lo tuyo. Hay algo ahí en esa formulación, ¿sí?, de la preproducción, que hay una diferencia con el sistema que lo generó, que es el sistema americano, que es que en realidad esa preproducción no es elaborar un sistema de comunicación, sino es crear la obra. Esta diferencia entre hacer un papel para crear la obra y un papel para comunicarla es ya una pregunta abierta para pensar cómo puede ser pensado aquello que es un objeto abstracto antes de llegar al escenario. Ese es un punto, una puerta que yo la pienso mucho, ¿no? Es como agarrar, es como si uno... En realidad, cuando uno ve una partitura, ¿dónde está la música? Uno debiera
debiera crear esa partitura y después tocar la música. Tocar la música sería el escenario, en la metáfora que estoy utilizando. La partitura es la creación. Ahí hay un lugar en donde creo que todavía esa diferencia tiene que ser analizada y donde hay una oportunidad de abrir un campo de estudio muy profundo de nuestra producción. Eso quería sumar a lo que estabas diciendo. Muy bien, muy interesante. ¿Alguien quiere comentar algo más? Horacio, Pablo. No, ahí creo que Hay más preguntas. Sí, hay una el mano amigo levantada. Alejo. A ver si le damos la palabra. Raquel o Rocío, porfa, Alejo. Estamos en ello. Aquí le tenemos. Ahí está, Hola. grande Alejo, buenas. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Cómo andan todos tanto tiempo? Gracias por esta charla tan interesante. Yo podría estar horas escuchándolo sin interceder. Creo que mucho de lo que están hablando tiene que ver en cómo aprendemos este oficio y cómo lo llevamos a la práctica. Y creo que es algo que hay fallas tanto en Argentina o en Latinoamérica como en España, donde no hay un ámbito de aprendizaje público que sea eficiente. En España, por ejemplo, hay muchos másters y muchas escuelas, pero son todos privados y caros, y donde creo que se enfoca más en lo técnico que en lo creativo, estético. Y en Argentina, bueno, la carrera dura 200 años y hasta agarrar un tacho de luz estás hasta el 4º año. Y teniendo los recursos del Estado que tenemos, tanto en Argentina como en España, como tantos teatros o tantos profesionales de tan buena calidad, creo que no se está aprovechando del todo bien, y acá surgen todas estas preguntas de cómo estandarizamos los conocimientos. No es una pregunta, es más que nada una reflexión. Creo igual un camino es generar estas asociaciones que están funcionando, como ADEA, como la AI, que me parece que por lo menos ponen en boga y nos conectan a todos en las preguntas que tenemos para resolver un poco entre todos los profesionales de esta área. Si hay una pregunta es, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podemos impulsar esa capacitación utilizando los recursos públicos o del Estado, que sea accesible a todo el mundo? Qué bien, Alejo, muy bien, me gusta tu comentario, tu reflexión, la verdad que bien. Y ya estamos en hora, nos estamos pasando. Entonces aprovecho esto que dice Alejo y les preguntaría un poco, que teníamos también un poco a hablar de ADEA, de la AI, del asociacionismo, de cómo tenemos nuestros objetivos para seguir profesionalizándonos, tener el reconocimiento profesional, bueno, los objetivos que tenemos como asociaciones, que somos apasionados por nuestro trabajo, por nuestra profesión, por la luz, y bueno, les dejo como una reflexión final a cada uno. No sé si Pablo, que fue el último, el que le toca hablar ahora. Bueno, sí, nada, decir que la asociación, hablo de la AI, que es la que yo conozco y a la cual estoy asociado, le estoy súper agradecido, si bien por la charla, sino también porque cuando viajo siempre me reciben, uno u otro, pero me reciben, siempre estamos al día con información, y también creó esto que es maravilloso, lo recomiendo por quien, si alguien no lo leyó o no lo vio, súper recomiendo este libro, porque de este libro no está ni en inglés, ni en africano, ni en Dinamarca, está en español, y de este estilo yo no conozco que haya. Veo que está creciendo y que suma un montón, y cuanto más AI haya en el mundo, va a ser mejor. Por ahí me quedo, agradecido. Gracias, Pablo. Russo o Gonzalo, ¿quién de los dos quiere dar una reflexión final? Más allá de lo pedagógico en universidades públicas, privadas, seminarios y demás, me parece que este tipo de charlas, encuentros, proveen a todos nosotros de un montón de información, conocimientos, intercambios, que hacen
a nuestra profesión, al crecimiento de la misma. Yo la vez que me acerqué a Yuna en aquel momento, que fuimos con vos mismo, Ezequiel, no sé si lo recordás, allá antes de que vos partas, era muy incipiente lo que estaba sucediendo en la universidad y no teníamos claro ni nosotros ni los que nos recibieron si queríamos ser profesores o alumnos. Si bien yo creo que hay muy buenos profesionales, creo que no todos estamos capacitados para ser docentes. Creo que enseñar la técnica o cómo colgar una luminaria o cómo encender una luminaria o cómo trabaja esa luminaria no es lo mismo que creo que todos los que hemos hecho algo de técnica lo podemos hacer, no es algo difícil para nosotros. No es lo mismo poder abordar el tema del diseño desde un lugar de docencia, de un lugar académico, desde qué lugar se aborda y demás. Lo digo desde mi falta de conocimientos académicos, que lo que he aprendido lo he aprendido mirando, viendo, preguntando, haciendo, y me resulta difícil poder abordar en las veces que he tenido que dar alguna charla, de la forma que sea, en el lugar que sea, sobre el tema específico del diseño, cómo abordo yo los diseños, desde dónde y el porqué de las cosas. Creo que son preguntas muy internas mías que resuelvo yo, pero que es muy difícil brindar a los demás. Entonces, si bien pienso que hay muy buenos profesionales, excelentes profesionales y malos profesionales, habría que ver cuántos son buenos docentes para poder transmitir esa semilla, eso que es el diseño. Técnica es una cosa, esa semilla del diseño, específicamente de iluminación, me parece que es lo difícil de encontrar y lo difícil de dar. Muy bien. Gonzalo. Sí, yo quería agradecer esta posibilidad. Me parece que tiene que ser más continua esta posibilidad de hablar y de compartir. Hay algo que es muy importante desde ADEA, que es también tener esta capacidad de encuentro con la AI. Me parece que es importante para nosotros. Todo lo que nos has dado nos has ayudado, y todo lo que ha aportado para su momento de formación. Y creo que podemos ahora, en esta instancia ya un poco más consolidada, la ADEA, seguir creciendo en pensamientos sobre, no sé, homogeneidad de las prácticas, recomendaciones pedagógicas. Nosotros tenemos líneas abiertas en estándares en contratos y acuerdos, formación sistemática y categorizada, un diseñador que pueda establecer campos de pensamiento realmente profesionales y sociales, ¿sí? Sobre todo. O sea, realmente tenemos objetivos importantes en ADEA. Lo interesante de ADEA también es que está unida a los escenógrafos, a los vestuaristas y al diseñador de video escénico, que hace que nuestra práctica sea todo el tiempo transversal, de cruce, de desarrollo de proyectualidades comunes, de pensamientos, como para poder evolucionar sobre todos los temas que ustedes también están peleando, que son las autorías, los derechos, las formas en que de alguna manera estos se organizan, y que bueno, que de alguna manera queremos tratar de transmitir y de invitar y de sumar, y todos los esfuerzos que sean para compartir esta idea de asociación. Tanto, bueno, hemos tenido contacto con Chile, con Brasil, con Uruguay en otros niveles, ¿sí? No tan directos por todo lo que bueno, acá está Pablo, puede hablar mejor que yo, pero la verdad que, digamos, hay una vocación, estamos en un tiempo de asociación, estamos en un tiempo en que los individuos podemos otra vez pensarnos colectivamente, y me parece que esto es una oportunidad, y que la iluminación es aquello que nos puede llegar a ser mejores personas y mejores sociedades. Es un poco la vocación de ADEA, y supongo que es la misma que tienen ahí en la vuestra. Entonces, nada, agradecer esta charla, agradecer los comentarios que ha habido, y en la medida que nos pensemos y ambicionemos lo propio y la unión, creo que vamos a ser mejores. Eso, nada más. Gracias. Bravo, fenomenal. Sí, Horacio. No, que me faltó también en la ponencia agradecer a todos los presentes, agradecer las preguntas. Está bueno que habernos pasado de tiempo y que sigan atentas tantas personas a lo que estamos hablando, ser escuchados
en otros rincones, quizá muchas veces no llegamos a esos lugares, y bueno, este enlace con ahí está buenísimo Ezequiel, siempre ahí en ambos mundos, como decimos, con los pies, un pie en cada patria. Agradecerles a todo ahí, a todas las personas, y por supuesto agradecer a mis compañeros de ponencia sus conceptos y buena onda. Bueno, quedaron varias preguntas ahí por el chat que veo, podríamos seguir eternamente, pero bueno, hay que terminar. El espectáculo se acaba, se baja el telón. Un bis. Vamos a repetir. La intención es que por lo menos desde la AI y desde nuestras asociaciones, que esto no quede, y lo venimos haciendo desde el comienzo, de compartirlo con el resto de las personas, de colgarle los videos en YouTube y que todos los puedan ver y compartir y preguntar y acercarse. Y bueno, esta es un poco nuestra filosofía de la cultura de la luz, ¿no? De seguir concientizando sobre la cultura de la luz. Y bueno, y una vez más agradecer a Gonzalo, a Pablo, a Horacio, a todos los que nos han escuchado, a Raquel y Rocío por ahí por mantenernos conectados, y además las demás personas de la asociación que están detrás y que no se ven. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Dentro de poco les mandaremos el próximo diálogo. Sí. Nos han quedado todas las fotos ahí por mostrar finalmente. Tanto que preparamos. Un tema llevó a otro, pusimos 2 fotos y no vimos nada, pero bueno. Están en los enlaces las páginas web para que las vean. Se las recomiendo, que muy interesantes los trabajos de estos grandes diseñadores. Bueno. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.